Ahí. Ya. Hola, Hola. hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Acá Tardes de Encuentro con Glorita Urbina. Hola. Y el Y Magalero. la Betina Viñao desde Buenos Aires. Todavía Sí, andáis por allá. sigo acá, sigo como en cuarentena. Se alivió la cuarentena acá y te fuiste para allá para tener más cuarentena. Claro. No, bueno. Muy bien, y ahora, Glorita, ¿de qué vamos a hablar? ¿Hay un tema? Hoy día un tema bueno que quizás dé para más de un programa que tiene que ver con un gran concepto que es la sombra. Sí, en verdad yo lo pondría como la parte 2. ¿Te acordás que la vez pasada tocamos el tema de reflejo? Y ahora nos vamos a Ah, meter a claro, lo más profundo, que es la sombra. tienes Es razón. como- Vamos con el mismo lineamiento, pero ahora desde otra óptica, otra mirada, como es segunda parte de esta. Sí, Claro, eso es claro. lo más. Sí. Muy bien. ¿Qué podemos decir del tema de la sombra? ¿Cuál es el concepto que le vamos a poner al tema de la sombra dentro de lo que es todas las terapias en el fondo? Claro, tomándome un poquito como de Jung, que es quien quizás desde al menos la literatura occidental es el primero en hablar de la sombra, son las, aquellos rasgos, actitudes que yo, mi aspecto consciente, no reconoce como propios y rechaza. Y al rechazarlos, los ve afuera, los proyecta afuera. Entonces, yo me cuento un cuento, yo soy buenita, yo nunca engaño a nadie, nunca miento, nunca robo, yo soy buena, Mm, y ese es mi ego el que está hablando, ¿no? Y todas las características que se acerquen a algo así, mías o de mi historia, como que las guardo debajo de la alfombra, pero salgo a la vida a interactuar con otros y todo eso que yo he negado de mí misma lo empiezo a ver en los otros, y los otros en el sentido más amplio de la palabra, porque no es solo en mis interacciones más directas, familiares, amistades, sino en la cola del supermercado, incluso en lo que yo consumo a nivel de comunicaciones, como las noticias. Ahí hay mucha proyección de sombra puesta así como a nivel colectivo. sí, es fuerte el tema de la sombra, sobre todo porque en la sombra es como a nivel inconsciente que la persona deja en esa sombra, que es literal, ¿no? Mi sombra, es como que dejo ahí mi verdadero yo, digamos, entre comillas, y me pongo una careta y, y salgo con la sonrisa de oreja a oreja. Entonces, y esa es ahí empieza como la gran mentira, digamos, a uno, y que después uno va y dice, cómo es posible si yo, ahí vienen, ¿no? A veces como las cosas como que yo he dado lo mejor, siempre eso, ¿no? He sido buenito, Claro, siempre me he portado bien y la vida, el universo, Dios, lo que sea, me responde de esta manera. claro, tan mala, y en el fondo es solamente que no es el universo del exterior, sino que no fue capaz de darse vuelta y ver esa sombra, Claro, claro. por Y instantes a veces. ahora reconoce, es una, esta energía psíquica que está proyectada hacia el exterior, ¿cierto? Cuando yo Ujú. logro integrarla de algún modo, reconocerla como propia, algo también se va aligerando, porque ya no necesito ir proyectándolo afuera, ya no me tengo que encontrar con este monstruo afuera, si es que, como dices tú, el gesto, ¿cierto? Si es que yo me doy vuelta y la veo, la Claro. integro. Y acá podríamos hablar también de lo que significa, como acá se involucra en el tema de la sombra con el tema de la identidad. Claro, porque tendemos a construir una identidad como blanqueada, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, o una identidad que parte o se construye desde lo que otros, incluso, sí, otros, que primero habrán sido nuestros padres, nuestros educadores, consideran como bueno.
Y Mm. todo lo que no cupo en ese molde, lo dejé en la sombra. Lo dejé Eso, ahí eso me hizo, olvidado. eso me hizo acordar que yo creo que a todos los niños y todos todos hemos sido niños, que nos ha pasado siempre, es ese timbre, ¿no? Que vos estás en el recreo y es como ese timbre de que, ay, tengo que cortar el El juego, deber ser. ¿no? De ver series, como ese, a nivel inconsciente es muy fuerte, pero es como el timbre de recreo y que todo el mundo sabe que tiene que ir y volver a la sala. Cuando uno es muy niñito, muy chiquitito, 4 años o eso, es como que eso más, yo creo que más molesta, porque uno todavía ahí no está tan moldeable, como que la maestra tiene que ir y recorrer, pero yo me Ah, acuerdo claro, que no estáis tan, ¿cómo se dice eso? Condicionado a la respuesta. No tenéis tan aprendida la respuesta. Tú seguís jugando, ¿no? claro, pero viste que después como de adolescente o más grande, cuando vos escuchás el timbre es como, ay, sí, como que ya volvés y vas con tu grupo como de amigas, no volvés. Y es como eso, es exactamente lo mismo, o sea, finalmente, ¿dónde ese niño estuvo conectado? ¿Con la sombra? Cuando tuvo 4 o 5 años, cuando le costaba entender que tenía que volver a la sala y tenía ganas de seguir jugando y eso. Cuando ya es más grande, ya el mero hecho de El tocar un timbre condicionamiento hace es que uno vaya generando sombra, claro, claro, porque para que funcione una sociedad como las que hemos construido, necesitamos que la gente es como que facilitamos esta proyección, ¿no? Como, allá están los malos y acá estamos los buenos, y los buenos hacemos esto y los malos esos hacen esas otras cosas, pero resulta que cuando uno se abre a trabajar la sombra, que es un trabajo bastante intenso, no es fácil, pero no, es muy eh, finalmente es muy revelador porque finalmente me doy cuenta de qué es lo que realmente soy con respecto a la identidad. ¿Ya? Como soy más que lo que quisieron mis padres, mi clan, la sociedad, la educación que fuera. Soy una parte única de la unidad, como una parte que soy distinta, pero al mismo tiempo en conexión con todo lo demás. Y para llegar a esa sensación, que la podemos describir ahora a nivel intelectual, pero no es lo mismo que, que vivirla, hay que pasar por mirar nuestras propias oscuridades. sí, exactamente. Porque de una u otra manera, por ejemplo, hay una de las cosas, o sea, no voy a justificar, digamos, pero hay una de las cosas que a esta generación, por lo menos de jóvenes o adolescentes, que me pasó, me estaba acordando ahora, estoy hablando ya así de recuerdo, me estaba acordando que ahora hace muy poquitito hablé con un gran amigo mío que estoy acá en Buenos Aires y detrás de él estaba su hijo. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo estás en el colegio? ¿Te estás comunicando con todo con tus amigos? Sí, bueno, sí, en Zoom, qué sé yo, pero hacen reuniones así particulares. No. Y finalmente, recordando nuestra adolescencia con mi gran amigo, él le dice, uy, pero ¿te acordás? Dice que yo fui y te ayudé una vez para que pudieras hablar por teléfono y le sacamos el candado, el candado del teléfono de tu mamá. Ah, Y él, cuando tenían, estaba hablando de esos teléfonos que se agarraban así, así, esos que eran así ya remarcados. con el rulito para abajo. Claro, no te explico la cara del adolescente colocado de, me están hablando en chino. Entonces yo y mi amigo explicándole todo esto por pantalla, explicándole de qué estábamos hablando. Y por lo primero que él dijo, dentro de su espectro, de lo que él conoce, y dice, ¿cómo candado al teléfono? O sea, y tiene razón, o sea, ¿cómo candado el teléfono? Si o sea, hoy por hoy un teléfono le pones un candado, le pones un bloqueador, le pones un no sé qué, pero antiguamente era la bocha así, se hacía así, se ponía un candado que Para que quedaba no trabado pudierais darle marcar, pues no pudierais discar. para no poder marcar claro y poder llamar. Entonces, fíjate que en eso, yo recién ahí me percaté, estos chicos en verdad
los de hoy, los adolescentes de hoy y todo lo demás, vienen con esta información que es mucha información en cuanto al qué es lo que yo debo ser, lo que yo, lo que debo ser en cuanto al tema de esta imagen, en cuanto al tema de Ah, esta, claro. Sí, o sea, para ellos es todo así y no tiene nada que ver con algo físico que yo debo tener o romper. No sé si me explico. No es como que existe. son mucho más virtuales, ¿no? Yo creo que por ahí es como lo que me estáis tratando de explicar. Claro, para él Pero, un candado, o sea, imagínate que yo creo que ni se le ocurrió en su cabeza, en su imaginación, un candado, o sea, creo que no se lo imaginó. ¿sabes cómo? ¿Cómo? O sea, es como esto decirle, mira, este aro es un candado, o sea, ni siquiera se lo imaginó que esto puede ser un candado. ¿Qué figura me estás poniendo? Si esto tiene que ser todo pantalla, tiene que ser todo táctil. Claro. Es O que, sea, claro, las generaciones más jóvenes tienen todo un tema con... eh, y, también, y de hecho las pantallas lo que va a generar en esto es que yo creo que esta juventud de hoy va a tener mucho más problemas de sombras de las que nosotros ya tenemos, u otras. otras, pero va a tener una, una sombra mucho más pesada el no poder ir y trabajar o no, porque puede ser que se suelten mucho más, que sean Más más abierto. abiertos a decir, no me interesa esto, no quiero esto, no sé, que sean más sueltos, o no, que la dejan allá y se pongan una máscara y decir, bueno, yo solamente como figura, ¿no? Que hay mucho también. Sí, yo creo que hay un riesgo porque existe esta cosa que yo lo veo mucho en las redes sociales de la gente más joven, esta cosa como de el que cada actuar es sumamente público y cualquiera puede opinar de eso que yo hago, por lo tanto tengo como una obligatoriedad a hacer lo que se espera que haga, a ser como extremadamente políticamente correcto. ¿Ya? Entonces, y o sea, no estoy diciendo que estos avances que han logrado muchas las generaciones más jóvenes con respecto, por ejemplo, a la identidad de género, al feminismo, es fantástico, que sean capaces de generar cuestionamiento y reamoldamiento de la sociedad en torno a estos intereses, pero sin embargo como que la parte sombra de esos temas es que se obliga a tener un comportamiento público eh, bien estructurado Dentro de un y marco. dentro de un marco bien definido, y quien se sale de ese marco es profundamente castigado De a bullying. través de la misma gente. Ya no estamos hablando, no hay adultos, no hay profesores, no hay, no sé, inspector, son ellos mismos sus policías. Sus mismos pares, sí, Sí, sus mismos pares. y ahí se da Eso, una situación como bien, claro, por un lado está el abrirse, el ser mucho más flexible frente a muchas cosas y tener todo eso hermoso de la juventud, ¿cierto? De flexibilizar y estar como a caballo de los tiempos, pero sin embargo yo veo eso también, el castigo social es muy intenso, porque estoy como permanentemente en una vitrina. Antes, no sé, si tenía alguna problemática X, no sé, me cambiaba de colegio y se me acababa. Ya no veía a la misma gente. Pero ahora estoy siempre presente para los ex compañeros, para los amigos de los amigos. Entonces estoy tan expuesta que cualquier error, entre comillas, que pueda cometer es profundamente castigado. Y ahí está el tema, todo ese tema de las funas, ¿cierto? Las, con o sin razón, no justifico, no estoy diciendo que no deban existir, pero creo que pueden generar esta problemática en torno a la sombra, porque todos nosotros tenemos sombra. Entonces, si tengo que esta obligatoriedad de en cada segundo ser políticamente correcto, evidentemente voy metiendo debajo de la alfombra un montón de cosas. En algún sí, momento, porque es una energía psíquica, así lo definía Jung, una Jung, energía sí, psíquica, es como, es un peso, no es
no es Mm. ligero ir guardando El cosas a peso, la sombra. como el peso de una balanza, como que va tirando, va cayendo, va cayendo, va cayendo, o sea, hasta que un momento no va a dar y ¡pum! Va a Y explotar ahí para arriba. entonces este mecanismo compensatorio, ¿cierto? De encontrarme afuera eso que yo he negado de mí. Y entonces yo he Claro, negado de mí. eso es lo que se llama a veces, bueno, en el coach, que hacen el tema de polaridad, ¿no? Como que del todo lo, o sea, es como los niveles de polaridad, o sea, que si se va uno, se va después, se extrapola. Ah, Como claro, que, si estoy aquí, la posibilidad de claro, llegar acá. y como que nunca se logra como el tema de un equilibrio porque finalmente es eso, o sea, lo más sorprendente de, lo más beneficioso de poder encontrar cada uno la sombra, en verdad, es siempre un objetivo que es el equilibrio, porque nadie va a estar exento de tener sombra, ni no, mucho menos. Sí, No, pues no existe esa posibilidad. no tenemos esa posibilidad como seres humanos, pero sí el encontrar la sombra es encontrar ese eje, como ese punto medio de equilibrio que te podés balancear, pero un poquitito. Pero lo otro, el nunca verlo, no, yo soy como soy, soy perfecto, claro, eso es irte a una polaridad o bien irte de pronto a la otra, y ahí es donde entramos a las enfermedades. Ah, sí, pues eso estaba pensando, porque claro, es lo mismo, el equivalente a la sombra, podríamos decir, en las constelaciones familiares tendría que ser los excluidos, ¿no? Todo lo que yo, así como hay familiares que por tener un comportamiento inadecuado para el momento social, fueron excluidos, o sea, fueron puestos en la sombra. ¿Y qué ocurre más adelante? Los herederos, los que son más jóvenes, se encuentran con ese personaje afuera, porque en el clan también existe esto de relegar a la sombra, que serían los excluidos. Entonces, hay un perpetrador, un abusador en mi clan, unas 2 o 3 generaciones antes, o quizás más, pero nadie habló nunca más de eso, nadie vio el dolor, nadie fue a reparar, no se habló más, se sepultó esa historia, y entonces las componentes más jóvenes de ese mismo clan van a salir a la vida y van a tener un encuentro con algún abusador. Exactamente, también están dentro de lo que es el tema del árbol, como los, ¿no? En una época, que eran, sobre todo en Chile, no, acá también, en Argentina también, que eran ¿cómo le llamaban? Los hijos perrunos, me salen a mí, ¿no? Que son los hijos como de la criada, era como los hijos guachos, ¿no? Los Como guachos, los hijos así serían los guachos, sí. guachos, qué fea palabra, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta. Yo la tengo más integrada. No, acá en Argentina los guachos son como los atorrantes, son Ya, como, ¿no? Como casi delincuentes, digamos, una cosa así. Entonces, claro, eso es como tan fuerte, es como tan déspota, que también, ¿no? Están los excluidos de la familia, como es el guacho y chau nomás, es totalmente excluido. Y hay muchas familias que finalmente son aquellos que no se dijeron, que no se hablaron, que nunca nadie supo, claro. salvo su madre. Y se repite, ¿no? Porque si para atrás hay, espero no ofender a nadie, un guacho, Claro, es probable que en las generaciones más jóvenes volvamos a tener hijos sí, con padre ausente o concebidos con historias así como de claro. Y amores eso es, extramaritales y cosas así. claro, y eso es solamente de no haber querido ver la sombra de la identidad del árbol, ¿no? Porque en base a eso se construyó ese árbol, padres que tenían amantes por acá y por allá, tantos hombres y mujeres, pero no era la conformación del matrimonio, y después se le repiten los hijos lo mismo, como El que que siempre dirán, fue... ¿cierto? Sostener la cosa por el que dirán, está como pantalla. Claro, Claro, pues en y el todas tema nuestras familias pasó eso. de la familia. Finalmente hasta la tercera o cuarta generación se sigue repitiendo eso. Y hasta que esas personas no den vuelta y vean su propio árbol, lo van a seguir repitiendo inherentemente, inconscientemente, y es solamente por no ver la sombra, en este caso, De del tu árbol. propio clan. Claro, porque además
el relato, ¿no? El relato que tienen las familias en general es muy buenista. Entonces la gente empieza, no, mira, mi familia es del campo, de esfuerzo, llegaron acá, más o menos como noveleando la mía, llegaron acá a Santiago, se casaron muy jóvenes, compraron su casita y tuvieron su familia. Entonces uno dice, oye, un cuento de hadas esto. Es todo perfecto. Todo Y todos fueron perfecto. Y todos fuimos felices de ahí, eternamente hacia adelante. Y claro, efectivamente, probablemente historias difíciles eh, que en su momento no pudieron ser llevadas de otra forma, no es el juicio lo que tiene que primar acá, sino que es la comprensión, y que en este relato familiar no aparece, no te van a decir, no, pero es que no sé, mi abuelito tuvo un hijo por otro lado que nunca conoció, o mi abuelita quedó embarazada de un novio anterior y abortó. Esas cosas no aparecen en este relato, este meta relato familiar que es tan No, bueno. y aparte aparece mucho, mira, con respecto al tema del aborto, que no es que en la época del siglo XVI, siglo XVII existieron. Sí, pues, Sí, existió señores, mucho. existieron los abortos, hablemos con la verdad. Siempre hubo, o sea, así como hubo parteras, como Sí, hubo parteras, a veces las mismas parteras eran las que hacían los remedios, acá en Chile se decía así, los claro, remedios para no tener hijos, si no existían sistemas, o sea, no existían métodos anticonceptivos. Sí, además, eh, ¿qué hacía una mujer que ya tenía 10 hijos con un marido alcohólico? claro, claro, cómo lo hacía, ¿no? Si aparte es eso también, o sea, es saber la verdad de que sí existió el aborto hace De millones de siempre, años de atrás, de siempre. toda la vida, y que no está mal ni bien, sino que fueron mujeres que decidieron, que no pudieron, circunstancias de la vida y todo lo demás, pero esto mismo, el que se tape, el que no se diga, el que es el ocultamiento, esto es lo que genera al día de hoy las hijas, digamos, de esos árboles, es finalmente que vos decís, ay, no sé por qué, pero tuve un aborto, ay, no sé por qué, de O no pronto puedo quedar embarazada. no puedo quedar embarazada. Ay, no sé por qué no, sí, es porque hay una sombra del tema del árbol que no se ha visto y son esas mujeres que callaron por vergüenza, por pudor, por la época, por lo que quieras. Pero siempre ha estado y ha existido. Y a veces también lo que sucede es que en eso ha sucedido mucho, ¿no? Que en estas sombras, estas mujeres que han abortado o tuvieron sexo furtivos casuales o qué sé yo, de pronto son esas madres que después el día de mañana tienen una mujer y es como, hoy, Virgen María, ¿qué es eso del sexo? No me hables de eso, no me Eso digas también eso. es sombra. O sea, Y el eso es sexo está en nuestras sociedades eh, profundamente reprimido, ¿no? Está como, se lleva, y cuando tú, que era lo que hablaba, me acuerdo, creo que es Claudio Naranjo, ¿no? Que cuando uno no vive lo dionisiaco, lo placentero, y lo tira a la sombra, no tengo derecho a tener placer, eh, exactamente. sale proyectado de la peor manera, el sexo como pecado, ¿no? Entonces, Como si yo tengo una definición negativa del sexo y la tengo guardadita en esta alfombra donde guardo todo lo que no acepto de mí, eh, ¿qué me voy a encontrar afuera proyectado, no? claro, lo que te vas a encontrar siempre va a ser con esa propia sombra que no la has querido ver. Entonces, lo más probable es que no te encuentres con lo mejor, te encuentres con lo peor de lo que uno cree en verdad, lo que uno anhela de verdad. Entonces, matar eso es solamente dar vuelta, a veces el tema es mirar el árbol, mirarse uno mismo, volver a encontrarse también, y sobre todo para no, yo lo que siempre digo es como perpetuar, digamos, a una pequeña enfermedad, que a veces va a empezar, ay, que tengo una molestia, no sé qué por acá, pero bueno, son nuestras propias sombras, esas propias sombras que no has querido verlas, que no Claro, has que no podido han ver. tenido otra manera de expresarse. Entonces, claro, parece.
A mí me gusta mucho la mirada que tiene Edward Bach, Eduardo. quien, con- que nos enseñó la terapia floral. Y Ah, él sí. habla de la enfermedad como una amiga, algo así, Mm, una, que nos avisa cuando el alma se está alejando o sea, cuando la personalidad, cuando el ego se está alejando del propósito del alma. qué Entonces, bonito. cuando el propósito del alma yo lo tengo oculto, quizás lo tengo en la sombra, una de las maneras en que voy a poder reaccionar, o mi inconsciente va a buscar que reacciones a través de una enfermedad. Claro, que manifieste que manifieste la parte biológica, que se active. Claro, claro, que eso sería más de la bio, claro. Po. Bien. Y ojo que también hay maneras de vivir la enfermedad tirándola a la sombra. Sí, claro, 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 claro. como Y ahí el tema de volverse a veces a la sombra, como nos decían a nosotros, uno gasta tanta energía como para ser tan risueño y no encontrarse con su sombra, como gasta mucha energía para ser un malhumorado todo el día y no encontrarse con su sombra. O sea, tanto en un caso o en el otro, van a gastar mucha energía en eso. claro. Es como sostener una pared, ¿no? Porque la sombra tiene una energía, tiene una fuerza. Y si yo la contengo, eso es muy agotador. Es como que sin querer también se me sale esta gente que, como tú decís, como siempre sonriente, pero ¿qué pasa cuando se enoja, por ejemplo? O qué pasa cuando se enoja con la gente con la que tiene confianza. Ahí se le sale un monstruo, ¿no? Y a veces incluso violento. Y eso Sí, son escapatorias que tienen que ver con esta represión que Jung le pone sombra, ¿no? sí, que le pones sombra. Y en verdad también a veces el tema del punto de equilibrio para darse cuenta de la sombra a veces es, bueno, sé yo en mi caso en mí, es silencio. O sea, a veces es, nada, mejor es como estar en silencio y en vez de, llega un momento que en vez de contestar al otro o manifestar el punto de vista o no sé qué y eso, Un poquito de silencio. calma. Claro, un poquito de calma de silencio. Y ahí es cuando por ahí como que ese péndulo empieza como a estar más como en equilibrio, Hacia el pasa, centro. pasa hacia el centro, claro, pasan los días y uno reflexiona de X situación y dice, oh, la verdad es que está bueno, no valía la pena ponerle tanta energía en aquel minuto por tal situación, por tal persona, lo que sea. Y eso es importante, o sea, no es solamente ver la sombra, sino qué es lo que te da la sombra después que la viste, qué es lo que te da, qué recoges de ella. Y recoges eso, recorres como calma, ¿no? Te obtiene como calma y encuentras como ese equilibrio. No es que no te vayan a suceder cosas, no es que... No, No, pero vaya a andar más tranquila por la vida. o sea, claro, o sea, hasta el hecho a veces como de tener accidentes o encontrones con gente o situaciones X, es como que vas a estar como vas en equilibrio que sabes que no, a veces no vale la pena poner tanto. Sí, es verdad, es verdad. Como que a mí creo que una ganancia que viene luego de reconocer, así como ni siquiera exacto, como el rasgo exacto de la sombra, sino que entender que hay muchas cosas que no puedo reconocer de mí, y Mm. que lo más probable es que las vea en otros proyectadas. eh, Creo que hace como que todo nos hace más iguales, ya y eso es muy, me gustaría, ¿no? Como más sueño, muy bonito que se pudiera construir algún como entramado social desde ahí, desde que ese aquel que yo considero malo o no sé, cualquier adjetivo negativo, me está mostrando algo de mí. Ahí Y, tendríamos que decir sin entramados. ¿Cómo bueno, vivir sin entramados? claro, sí, claro,
pero creo que si todos pudiéramos trabajar poco a poco con nuestras propias sombras, la necesidad de proyectar afuera ya no es necesaria. Entonces el encuentro con el otro es un encuentro amoroso, Claro, profundamente amoroso, si, claro. si ya no está esa proyección negativa sobre él o ella. No, porque finalmente sin esa proyección no tenés expectativas. O sea, como no tenés expectativa de ti, no tenés expectativas de nada de los demás. O sea, estás bien, no hay Claro. expectativa. Y te dejas sorprender, po. Claro, como los gatitos, viste, que van y ven y se quedan horas quietos. Yo estaba sorprendida viendo un gato, como miraba una cortina y estaba minutos el gato. Y Oye, que los gatos. yo pensé para mí adentro, yo no podré hacer lo mismo. Y yo decía, sí, ¿no? Pero Claro, adentro, en la mente ahí es la que empieza a jugar malas pasadas y te empieza a decir, es que empieza ahí a pensar, po, y a irte. Entonces tu cuerpo está ahí observando, pero la mente claro, totalmente ida. Oye, hay, claro, ¿no? hay una frase de Jung muy buena que es, las crisis son magníficas oportunidades para familiarizarnos con la sombra. ¿Cómo aparece la sombra en momentos de crisis, no? Uf, Me acuerdo como de la película El Titanic, cuando ya se dan cuenta que se está hundiendo el barco, cómo aparece ahí el egoísmo, la yo avaricia. primero, la avaricia, cómo aparece, No, y la cuántas, avaricia. Sobre todo me acuerdo que era ¿no? El tema de este diamante, que quién lo iba a tener, quién lo tenía, las mujeres que querían rescatar sus joyas o sus no sé qué. Imagínate que en una balsa, una pequeña balsa, lo que menos querés es hacer peso. pero Que aparte esos baúles gigantes. lleno de cosas, claro, claro, y en crisis ya más cercanas, ¿no? Por ejemplo, cuando acá en Chile estuvo el tema del terremoto, que es una gran crisis, cómo aparecía muchas veces la capacidad de organización que existe aquí en No Chile, había. pero también yo recuerdo la sensación de que el enemigo estaba afuera, que venía la gente a saquear las casas, que había como que se generaron como unas cuadrillas de defensa de ciertos condominios, sobre todo para el sur, una amiga de allá, que me contaba que en algún momento se sintió eso, así como aquí dentro del condominio estamos los buenos y afuera los malos, y los malos van a venir a atacarnos en algún momento. Y eso es pura proyección de sombra. Es pura proyección de sombra. No me digas que no hubiese sido más bonito abrir las puertas, repartir. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesitas vos? Porque de seguro que todos no necesitaban lo mismo estando en esa condición. Sí, y como la ilusión de la carencia, ¿no? La ilusión de que faltaban cosas. Lo que pasaba es que fueron los más rápidos, acapararon muchas cosas que no se necesitaban y generaron esta sensación de desabastecimiento y de Que no caos. era real tampoco. No, no, pero claro, en algún momento esta amiga mía me contaba que ella, tenía una conocida que tenía un niñito pequeño que necesitaba insulina. Mm. Y, o sea, y las farmacias cerradas, no había atenciones de urgencia, no había nada, entonces eh, el papá de este niñito creo que entró a saquear una farmacia, porque hubiese podido comprar el medicamento, Claro, pero, si hubiese estado abierta. pero ¿qué haces? Como que espero que vuelva a funcionar todo esto y mientras tanto como medico mi hijo. Entonces nos Claro, vemos también enfrentados a nuestra propia sombra, porque a lo mejor para esa persona de esta historia que yo te cuento, fue un tema ahí como ¿cierto? Un tema moral, así como yo no robo, pero claro. hay circunstancias críticas en donde efectivamente voy a tener que tomar decisiones muy diferentes a las que yo puedo tomar hoy día sentada aquí tranquilamente. Sí, no sé, yo creo que en esos estados a veces del tema de, bueno, de hijos o cualquier ser que esté, sobre todo joven y sobre todo hijo, uno puede llegar, digamos, a ser en esos minutos de animal, como somos Eso te, animales, eso te iba a decir. de Yo creo, sobrevivir, de saltar al sobrevivir y bueno, no importa, rompo lo claro, que sea, pero yo, o sea,
finalmente, ¿qué es robar? ¿Me entendés? Porque es la sombra de la visión de ella. Robar para mí es algo que vos sacás y que no lo necesitas. Pero si entrás y vas a sacar exactamente lo que necesitas, no es que le vas a desbastecer todo y estar robando. Y de última hasta le podías haber dejado un cartelito y decirle, mi hijo se está muriendo, perdona, te lo tuve que sacar. O Claro. sea, Voy y te lo pago cuando vuelva a funcionar esto. claro, o sea, pero si no fue ese el espíritu, la verdad es que para mí eso no es robar, eso es sobrevivir. Claro, claro, claro. Despierta, Ahí, la maternidad despierta estas cosas tan animales en nosotros, como tan instintivos. Eh, claro, y, y si no nos enfrentamos a momentos de crisis, es tan fácil juzgar, ¿no? Porque las crisis, o sea, claro, yo aquí estoy poniendo un ejemplo de una crisis que fue más evidente, porque era muy extendida, ¿no? Había habido un desastre natural, qué sé yo, pero la gente tiene crisis personales también. sí, claro. Bueno, ahí viene también el tema de poder abrazar esta sombra, en saber que tenés una crisis y pensar, ¿no? Ahí viene de nuevo el pedir. Lo que hablábamos la otra vez. Al que hablábamos la otra vez, finalmente no necesitas sacar tu animal. Si podés estar en equilibrio y podés decir, la verdad es que yo necesito esto, porque si no, pedí, pedí Mm. a alguien algo en alguna Alguien manera hará algo. algo. Sí, mira, Claro, mira, que justo me viene el recuerdo, a veces me pasa que encuentro en Twitter algunas campañas así, como, oye, ¿sabes qué? Mi papá está con esta situación médica, estoy tratando de conseguirme tal máquina. Y en general lo que veo es que llega la máquina, porque resulta que alguien X tenía la máquina, o que la había usado su papá unos años y que ahora papá murió y puede entregar esa máquina y así. Pero claro, si no pides, es que eso es cuando tú te sentís muy separado de los demás. exactamente. No pedís cuando te sentís separado y cuando ¿Quién me va a sobre ayudar? Como descartáis. claro, y sobre todas las cosas es cuando tu sombra no la querés ver. Claro, verdad. O sea, Sí, yo, tienes yo les razón. digo a todos los televidentes que están acá, por más que ustedes me vean a mí acá sentada y hablando y todo lo demás, yo les aviso que si en algún minuto yo tengo que ir a la calle, extender la mano y pedir, es que yo lo Lo voy voy a a hacer. hacer. Es que yo lo voy a hacer, o sea, porque no, si hay una necesidad y es para darle comer a mi hijo, para pedir agua, para no sé qué, pase lo que pasa, yo lo voy a hacer. Para sostener tu Pero salud también. claro, o sea, ¿y cuál es el problema? Ninguno. Una mano a alguien, yo doy manos a mucha gente, y otras en algún minuto de la vida me darán otras manos, y es así. Pero bueno, también hay un trabajo acá, o sea, No es gratis, esto no es gratis. así No no se dio es. solo. O sea, no, si vos vas y me preguntás hace 10 años atrás, seguramente mi respuesta hubiese sido totalmente otra o opuesta, no Ah, sé. claro que sí. ¿O no? O sea, y de Glorita muchas otras, porque le preguntamos a ellas y ella hoy por hoy ya no tiene respuesta de hace 10 años como ahora. No, para nada, para nada. Y en 10 años más tampoco voy a tener las mismas. Lo más probable es que no. Espero. No, Qué lata hacer claro, 10 años igual. Eh, no, Me no, parece muy interesante algo que dijiste ahí a la pasada, Betina, esto de, claro, entre menos reconozco mi sombra, más me separo de los demás. Qué interesante, qué bonito, sí. Y me hace tanto sentido, como esto de, claro, como estoy proyectando todo lo negativo afuera, tengo la peor impresión de mis compañeros de camino, ¿no? Entonces, ¿qué me van a ayudar esto? claro, claro. La Y gente en es verdad, mala, claro, y aparte, individualista. en verdad no sé dónde lo leí, porque la verdad es que no sé, no sé, la verdad que no sé dónde lo leí, pero a veces para matar el tema de esta sombra, aquel que te ataca primero, aquel que más odio tenés, aquel no sé qué, es el primero que tendrías que saber extenderle la mano. El Porque maestro que te está mostrando la sombra ahí. ese es tu maestro y ese es el tema de la sombra. Aunque te revuelques, aunque te dé cosquillas, aunque no importa.
El solo hecho de intentarlo, bienvenido. O sea, es como, no sé, en la oficina, ¿no? Bueno, ahora ya no están viendo, pero no sé, en la oficina a veces era como, ay, tengo que saludar a esa persona, ¡Qué así lata! como, no sé qué. Bueno, un día plantate y animate, hacele un café y dáselo, hacelo. Vas a ver que después te vas a dar cuenta, ese era tu maestro y esa era tu propia sombra. De esa manera uno va a se acerca, que no tiene que ver con la persona, sino que siempre tiene que ver con uno. Y andá y dale un café, llévale un vaso de agua, aunque no te lo haya pedido, nada, no importa, no le Sí, das. Y eso, pregúntale cómo está. o me preguntas, te das hola, ¿cómo estás? O sea, y como que esa gente a veces se descoloca, ¿no? Porque, bueno, pues, tienen sus motivos también de ser como es, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, Sí, pero hay un maestro de yoga, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que él decía, da las gracias, aunque no sepas por qué, dale las gracias. Entonces, sí, estoy ahí, ya viene este compañero pega, o la vecina, que no sé. ¿Qué pasa contigo si le das las gracias? ¿Cierto? A ese momento o a ese encuentro, internamente, como dices tú, no tiene por qué ser frente a frente a la persona. Internamente tú dices, gracias. En algún momento vas a saber por qué agradeciste, dice ese maestro. Me parece que es tan bonito como poder seguir cuestionando todo lo que uno opina acerca del resto, en realidad. sí, no, pero está bueno poner a veces en ejercicio hasta caminar por las calles con este barbijo y no sé qué. Cuando vos ves algo, que no conoces a nadie, pero vos ves algo que te moleste y no sé qué y eso, quédate y observá. Sí, po. ¿Qué es lo que te está molestando ahí? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Que está gritando? ¿Está cantando fuerte? Decís, viste que siempre hay veces como gente que está media loquita. Está Quédate. expresando eso que uno no quiere expresar. Claro, quédate mirándolo y pensá, preguntate, ¿qué es lo que en verdad me está molestando de esta persona? Y esa es tu propia respuesta y esa es parte de tu sombra. A veces es tan simple como eso y nada, y después seguís tu camino, pero te llevaste esa respuesta de ti y no hay nada Claro. mejor. Y entonces, gracias. Gracias, Claro, gracias a ese momento y a esas personas, porque finalmente están permitiéndote, facilitándote un desarrollo interno. sí, 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 tal cual, tal cual. Qué Hasta de bueno. los olores de esa gente, ¿viste? Como vas y pasó y dices, qué olor. Te tenés y olé, o sea, no pasa nada. No pasa nada, no te pasa nada. Que si No. es verdad, no, nadie te va a decir nada. Como, claro, hay tantos estándares que existen, ¿no? Y Uf, tan poco útiles que son muchas veces. la verdad es que no sirven de mucho a veces. No para Alguna vez, conocernos, por lo menos. no, hay muchos estigmas y hay muchos estigmas y situaciones que finalmente creencias, ¿no? Las benditas creencias y que finalmente llegas a un minuto de tu vida en esto, de ver tus propias sombras y te das cuenta que menos del 70% no te sirven. Y no te sirven. Y así de simple. No es que están mal ni que estén bien, sino que no te sirven. No al menos para evolucionar, para quedarte ahí mismo en la ruedita del hámster repitiéndote las cosas durante años, quizás sí te sirvan, Claro. pero, para vivir la vida de una manera más tranquila, para sanar, en el sentido amplio de la palabra, no te sirven. No, muchas no sirven, definitivamente. Pero bueno, señorita Gloria, señorita, Señorita, yo no me he casado todavía. Me voy a casar, sí, algún día. muy bien, algún día, muy bien. Sí. Eso es. Bueno, hasta acá hemos llegado, ¿o Oye, no? contémosle a la gente que tenemos un grupo de WhatsApp. Le vamos a Ya. dejar aquí, aquí abajito en la descripción, la invitación por si se quieren sumar. eh, y a la gente que ya está, que nos participen ahí en el grupo, ahí interactuando con nosotras y haciendo preguntas.
Exactamente. Pueden hacer todas clases. A ver, ¿cuál es la diferencia y lo conveniente del tema de WhatsApp y no el tema de las redes? Es que nosotros en el tema de las redes, nada, tenemos que ir, preguntar y tomar. En el WhatsApp va a quedar todos los días jueves abierto para el tema que estamos tocando, se puedan explayar, puedan preguntar, puedan mandar audio, puedan preguntar cosas en privado también puntualmente que les esté pasando. La verdad es que es mucho más libre, mucho más interactivo hacerlo de esta manera en el tema de WhatsApp. Como son muchos, porque ya es mucha la gente que hay, y nosotras somos muy respetuosas con el tiempo de cada uno, de los nuestros y de los demás primero los nuestros, solo los días jueves van a tener ahí posibilidades para pimponear y que Claro, nosotras claro. vamos respondiendo. También va a estar Yani respondiendo, que ya va a volver, porque ya has estado preguntando el tema de la astrología, como nosotras Sí, no pues, sabemos no hace astrología. falta ese otro ámbito del conocimiento. Sí, así que ahí en WhatsApp y lo otro vamos a estar en el tema de YouTube, así que nos siguen en nuestro canal, suscríbanse y aprieten a la campanita, porque si no ahí no, es para que la campanita sirve para que les avisen los próximos videos. Exacto. ¿Sí? Y si les parece interesante el tema compartido, acuérdense, lo más bello de la información es que circule, así que también se agradece el reenvío de la información. Sí, reenviar información, pues sobre todo siempre hay alguien que uno conoce y que este tema de conversaciones les va a servir, les va a resonar. Así que el compartir también es desde una manera generosa de uno. No solamente dedicamos este momento y este tiempo para ustedes para dar, sino también para que ustedes puedan dar y repartir. Y eso Exacto, siempre en el mundo de una manera se devuelve, señorita de Gloria, ¿no? exacto, exacto. Siempre estar en el dar implica estar en el recibir. Exactamente. Así que bueno. Ya pues, querida Betina, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, cariños.